Bueno, continuamos entonces donde nos quedamos la sesión pasada y retomando un poco lo que veíamos, es que Friedman en su análisis para explicar el tema de la estanflación y parte de el fracaso del modelo de síntesis neoclásica, hablaba que los agentes económicos generan expectativas del tipo adaptativo y rápidamente para retomar esto, Friedman consideraba entonces que la gente va aprendiendo de sus errores, ¿no? Y entonces, entre más información poseemos sobre una misma variable con respecto a su pasado, Friedman va a asegurar que mejor va a ser nuestra interpretación o nuestra expectativa se va a acercar lo más, eh, lo más posible a la realidad conforme más información vamos teniendo del pasado. También Friedman señala que esa ponderación de generación de expectativas le va a dar mayor peso a la variable rezagada más cercana. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahorita con lo que nosotros analizamos, que es inflación, si nosotros quisiéramos generar la expectativa para cuál sería la inflación que esperamos de 2024, que es el siguiente año, la parte importante que nos haría pensar cuál es la inflación que esperamos para el siguiente año es la inflación que tengamos registrada para 2023. Pero si además de la información que tenemos de 2023, nosotros conocimos cuál es la inflación que se tuvo en 2022, bueno, eso también nos va a ir ayudando a generar una mejor expectativa, pero nuestra ponderación le va a dar mayor peso a la inflación, en este caso de 2023, en comparación con la de 2022 y por ende la de 2022 va a tener todavía mayor peso que la de 2021 y así si nos fuéramos cada vez para periodos más rezagados. Eso es a lo que llegaba Friedman. Posteriormente se hace la crítica de que los agentes económicos en la realidad no generan las expectativas solo a partir de analizar el pasado de una misma variable o la información que se tiene rezagada de una misma variable. Y entonces, sobre todo Lucas, un discípulo del mismo Friedman, retoma la idea de Mood y entonces dice, no, los agentes económicos no generan expectativas del tipo adaptativo, sino más bien lo hacen de tipo racional. ¿Y cuál es esa gran diferencia? Bueno, dice Lucas, basándose en lo que decía Mood, que los agentes económicos, además de aprender de sus errores, también van incorporando a sus expectativas todas aquellas variables que consideran importantes para tener una mejor visión o una mejor expectativa sobre la variable que se quiere analizar. Yo les mencionaba, bueno, pues a lo mejor una cuestión de generar expectativas para la inflación en estos días, siguiendo esta lógica de Lucas, pues sería tomar en cuenta cómo se encuentran ciertos acontecimientos en el mundo, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de la guerra de Ucrania contra Rusia y yo les mencionaba, bueno, Ucrania durante mucho tiempo ha sido considerado el productor mayoritario de cereales en todo el mundo. Y entonces entendemos que si existe este conflicto bélico, pues obviamente tanto la producción como toda la distribución de estos cereales pues se ve afectada y en consecuencia todos aquellos productos derivados de estos cereales pues van a ver un impacto en el precio, ¿no? O es más, la propia guerra, a final de cuentas, sabemos digamos que ya por aprendizaje, que una guerra eleva el precio del petróleo. Y entonces nosotros sabemos que el petróleo
pues es a final de cuentas una materia prima que tiene efectos sobre el resto de los mercados, ¿no? Y entonces si sube el petróleo, pues lo más probable es que todo el precio de los combustibles derivados de este van a aumentar y eso obviamente va a afectar pues prácticamente todos los mercados que existen en la economía. Entonces, Bajo esta visión, bajo esta visión de Lucas, se diría, ok, sí tienen que ver la expectativa de cómo se ha comportado una variable a lo largo del tiempo, pero también debemos de incorporarle estas otras variables que resultan ser explicativas, ¿sale? Y entonces, Lucas va a decir, las personas o los agentes, más bien los agentes económicos, generan ese tipo de expectativas del tipo racional y entre más información poseen para generar expectativas, más adecuada o más cercana a la realidad va a ser, o incluso su predicción va a ser más atinada, ¿no? ¿Y a qué va todo esto? Pues que Lucas llega a la conclusión de que como los agentes económicos generan cada vez expectativas más acertadas, ¿por qué lo van haciendo? ¿Por qué los agentes económicos generan expectativas cada vez más acertadas? Porque Lucas dice, el error que se tenga al cometer o al tener una expectativa va resultando caro. Entonces, eso va teniendo un costo y se va pagando. Y obviamente los agentes al principio, cuando generan sus expectativas de tipo racional, si generan expectativas que no son adecuadas, el costo va a ser muy alto. El costo de pagar esa falta de información es muy alto. ¿Y qué los va a hacer? Los va a ponerse más atentos para el siguiente periodo. ¿A qué momento? Dice Lucas. Bueno, al momento en el cual, pues prácticamente los agentes económicos se vuelven seres tan racionales que difícilmente van a poder ser engañados. ¿Y quiénes engañan a los agentes económicos de acuerdo con esta visión? Pues principalmente los gobiernos, ¿no? Y entonces dice Lucas, si el Banco Central, por ejemplo, menciona que va a aplicar un tipo de política o que va a actuar de cierta forma ante un fenómeno económico y por experiencia se sabe que el Banco Central no actúa de esa forma, los agentes económicos le podrán creer la primera vez, pero posteriormente ya no estarán dispuestos a creerle. O si el gobierno también menciona una política y actúa de otra forma, pues los agentes económicos ya no van a ser engañados tan fácilmente y entonces eso se vuelve algo contraproducente. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno como la autoridad monetaria entonces pierden credibilidad. ¿Y qué es la recomendación de Lucas? Bueno, la recomendación de Lucas es que entonces el gobierno pues tienen que actuar y lograr acuerdos con los propios agentes económicos. Yo les mencionaba, que bueno, esto viene de Friedman, pero también lo retoma Lucas, yo les mencionaba la analogía en la cual decían, bueno, es como cuando el papá de una familia se vuelve el único proveedor y si el papá no menciona que tiene problemas para los ingresos, la familia, al desconocer esta situación, sigue actuando pues de acuerdo a los patrones de consumo que tiene. Incluso hay padres que en vez de mencionar que la situación está mal, por alguna extraña razón, empiezan a mandar un mensaje de que la economía se encuentra aún mejor y si la familia entiende de esa forma el mensaje, pues cambian sus patrones y entonces empiezan a consumir más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el problema se va agravando. Yo les decía, bueno, pues en esta analogía, si el padre tiene estos problemas y lo comenta con la familia, probablemente genere molestia por parte de la familia, pero
es mejor ese escenario. ¿Por qué? Bueno, pues porque entonces la familia va a saber cómo actuar ante esa situación o va a buscar tener propuestas de solución. Lo mismo decía Friedman, lo mismo dice Lucas, pues así tiene que ser un gobierno. Un gobierno tiene que estar teniendo comunicación constante con su población, con sus agentes económicos, y tiene que ser transparente al momento de dar políticas y también coherente con la política que está decidiendo llevar. ¿Para qué? Para que los propios agentes económicos puedan actuar en consecuencia y de alguna forma se cumplan lo que también llaman en esta escuela las profecías autocumplidas. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno dice que va a actuar de tal manera para llegar a tal resultado y los agentes económicos confían en su gobierno y confían en su autoridad monetaria, pues entonces los agentes económicos actúan en consecuencia y eso que preveía el gobierno es más fácil de realizarse. ¿Sí? Y entonces es más fácil que se cumpla la política y esta predicción que tenía el gobierno, pues se autocumple. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabaja hacia el cumplimiento de esta política. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Sí, profe. Sale. ¿Qué va a pasar? Ok. Entonces, de estas expectativas racionales que generan los agentes, nos va a decir que los agentes como tales van a buscar siempre utilizar de manera eficiente toda la información que poseen. ¿Por qué? Porque saben que es un costo no estar informados. ¿Sabe? Y entonces, con toda esta información que poseen, en el tema de la inflación, vamos a ver que la diferencia entre la inflación que los agentes estiman y la inflación real va a ser una cuestión meramente aleatoria o estocástica. ¿Qué quiere decir? Que entonces ese diferencial entre inflación esperada, bueno, me voy aquí abajo más fácil. Ese diferencial entre la inflación esperada y la inflación real, o la inflación real y la esperada, como lo quieran ver, va a ser entonces un coeficiente sí. ¿Y qué es ese coeficiente sí? Ese coeficiente es un coeficiente meramente aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que entonces esa diferencia que hubo entre lo esperado y lo real fue aquello que no se pudo prever a partir de la información que se poseía. ¿Qué supone Lucas? Supone Lucas que todos los agentes económicos, retomando toda la cuestión esta de la teoría clásica y neoclásica, donde los agentes son racionales y donde la información es simétrica, completa, perfecta. Aquí Lucas acepta que hay ciertas asimetrías de información, pero considera que esas asimetrías cada vez se van reduciendo porque los propios agentes y el gobierno presionan a que esa información sea lo más completa y lo más simétrica posible. Y entonces esa diferencia entre lo que se tiene como expectativa de inflación y la inflación real es justamente esta cuestión aleatoria. Y esa cuestión aleatoria puede ser algún hecho que simplemente no se haya estimado. ¿Por qué? Pues porque el modelo no lo contemplaba. Por ejemplo, la cuestión a lo mejor de la guerra o del movimiento bélico que ahorita tiene Israel, ¿no? Hace unos meses nadie esperaba que Israel ahorita tuviera un conflicto bélico. Esas cuestiones son aleatoriedades que cuando se genera una expectativa, pues no están contemplados. Obviamente, cuando ya se conoce la información, las expectativas cambian y dependiendo de cómo esté, en este caso, este conflicto bélico, si se ve que vaya a durar todavía bastante tiempo, entonces ahora ya es información que los agentes económicos poseen y para la siguiente expectativa de inflación podrán tomarlo en cuenta. ¿Sale? ¿Y qué nos dice? Que entonces justamente
este factor sí, lo que va el valor que tiene puede ser un valor positivo o negativo. ¿Por qué? Porque puede ser que entonces la inflación real que yo había, eh, más bien la inflación estimada que yo tenía, a lo mejor era del 4% y la inflación real fue del 3,5%. Entonces, esa diferencia es justamente esta aleatoriedad, ¿no? Pero Lucas llega a la conclusión de que esta brecha que existe entre lo esperado y lo real, pues es muy pequeña, ¿sale? Y lo que esperaríamos entonces es que este valor, este coeficiente, fuera un coeficiente cada vez más pequeño conforme mayor información van obteniendo los agentes económicos. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Seguimos entonces. Ok, esta sí, lo que nos va a decir es que se considera como el error aleatorio de previsión y como les mencionaba, puede tomar valores que pueden ser positivos o negativos. Lo que se esperaría en un óptimo es que el valor fuera igual a cero. Si el valor es igual a cero, entonces quiere decir que la expectativa de inflación que se tuvo es exactamente a la inflación real, ¿sale? Eh, ¿A qué llegamos con esto? Pues que los agentes van a aprender de sus errores al momento de hacer previsiones. Y si hay alguna diferencia entre el valor verdadero del valor esperado o del valor real en comparación con el valor que se esperaba, ¿qué van a hacer los agentes económicos? Pues aprenden de ese error y van a buscar cuál fue el motivo por el cual no lograron eh, que ese valor que se esperaba fuera idéntico al valor que realmente se obtuvo. Se aprende de eso y entonces al aprender de eso se corrige de manera adecuada la expectativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo había previsto que la inflación era del 4 y resultó ser de 3,5, ahí hay una variación y esto diría que esa diferencia de 0,5 entre lo que yo esperaba y lo que realmente sucedió, yo voy a investigar por qué no llegué a ese punto. Y cuando lo encuentre, aprendo entonces de mi error y para la siguiente expectativa decidiré si lo tomo en cuenta o no, dependiendo del error de que se trate, porque puede ser algo de largo plazo o algo meramente coyuntural que pasó como lo que se conoce como un cisne negro, ¿no? Algo que de repente no estaba previsto, apareció y de repente se fue, ¿no? ¿Dudas? Bueno, continúo No, entonces. profe. ¿Qué podemos empezar a concluir? Bueno, pues nos dice que conforme los agentes van conociendo más sobre la forma en la cual actúan sus autoridades, sobre todo la fiscal y la monetaria, va a ser más difícil engañarlos, lo que les mencionaba hace rato. Pues, por ejemplo, nos dice Lucas, eh, los agentes económicos van a saber identificar cuando el gobierno está recurriendo a una política expansiva. Y esa política expansiva puede ser tanto fiscal como monetaria o puede ser una política expansiva combinada. Y entonces, si los agentes identifican que el gobierno va a actuar de esa forma, pues automáticamente los agentes saben que ese tipo de políticas generan inflaciones. Y entonces, cuando noten que el gobierno empieza a dar señales de que va a aplicar este tipo de políticas, pues, por ejemplo, del lado de los trabajadores sabrán que la inflación va a subir. Y entonces en ese momento se van a organizar para buscar subir su salario nominal, porque están contratados por salarios nominales,
Pero ¿por qué van a buscar ese incremento en el salario nominal? Porque lo que van a buscar es mantener su poder adquisitivo, o sea, mantener su salario real. ¿Y a qué conclusión llega entonces Lucas, a diferencia de Friedman? Lucas dice que la curva de Phillips en el corto plazo también va a ser vertical. Friedman decía que en el corto plazo la curva de Phillips era, eh, bueno, esa forma de curva que veíamos y que en el largo plazo, bueno, pues era totalmente vertical. Para Lucas, dice, los agentes económicos entre más información tienen y entre más conocen a su gobierno, no se esperan a largo plazo a que ocurra el cambio, sino que empiezan a detectar, saben qué es lo que va a suceder y entonces desde el corto plazo empiezan a trabajar para, de forma de previsión, para evitar que este tipo de políticas los agarre de sorpresa. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Graficando esto, pues lo que nosotros vemos aquí es justamente esta explicación que da Lucas y nos dice, esta es la tasa natural de desempleo, la famosa NAIRU, y existe, a esta tasa de desempleo existe una inflación o un nivel de precios del tipo uno. Cuando el gobierno, ya sea por una autoridad monetaria o por una autoridad fiscal o por la combinación de ambas, busca reducir el desempleo aplicando este tipo de políticas, al momento de que empieza a aplicarlas, dice, los agentes económicos se van a dar cuenta. Y entonces, lo que antes pasaba en vamos a suponer, en un plazo mayor a un año, Lucas dice, esto sucede casi de manera instantánea. O sea, cuando se empieza a aplicar ya la política para reducción de desempleo, en ese momento los trabajadores se dan cuenta y de nuevo regresan a su nivel de desempleo de equilibrio, a su tasa natural. Pero lo que no van a poder evitar es justamente el incremento de la inflación. ¿Por qué? Porque en cuanto se dan cuenta van a solicitar que se les suba el salario. Y entonces no se van a esperar a llegar a la tienda y ver que los precios ya subieron. Más bien se van a dar cuenta que los precios van a subir y desde ese momento van a empezar a negociar que todo se ajuste. Lo mismo las empresas. Si las empresas ven que el gobierno tiene intenciones de reducir el desempleo, automáticamente en ese momento van a empezar a subir los precios de los productos. ¿Sale? Y esto, les repito, dice Lucas, este movimiento se vuelve prácticamente instantáneo. El problema, les repito, es que nos deja un nuevo nivel de inflación ya en el corto plazo. ¿Dudas? No, profe. Ok, permítanme un momento.